La obsesión de este hombre arruinó a toda su familia. Kirie Goshima iba camino a la escuela cuando se topó con un señor que parece ser el padre de su novio, pero no le responde, solo está mirando fijamente a un caracol. Más tarde se reúne con Shuichi, su pareja, que estudia en otra ciudad. Afirma que su padre se ha estado comportando raro últimamente y dice que todo el pueblo desprende unas vibras aterradoras y deberían irse. Sobre todo odia ese faro negro y las imponentes montañas que los rodean. Esta ciudad está contaminada con espirales. Más tarde el padre de Shuichi, Saito, observa con admiración el trabajo de alfarería del padre de Kirie y le encarga un tazón que tenga forma de espiral. Recientemente se ha enamorado de este patrón y colecciona todo lo que contenga dicha forma: conchas, caracoles, fósiles, repelentes de mosquitos, enredaderas. Si prestas atención notarás que están en todas partes. El señor verdaderamente se obsesionó con las espirales. La otra noche se molestó porque la sopa no tenía narutomakis en forma de espiral y comenzó a remolinar su plato para estar satisfecho. Incluso lo hace cuando va a bañarse. Shuichi intenta mostrarle a Kiri lo anormal que es el pueblo costero de Kurosucho. Incluso los canales tienen remolinos y le invita a su casa para que entienda lo serio de la situación. Al llegar, Saito está enfurecido porque su esposa tiró su colección entera, pero menciona que ya no la necesitará. Por fin entendió que puedes representar espirales tú mismo, por ejemplo así, y lentamente comienza a mover sus pupilas independientemente una de la otra, hasta que giran rápidamente formando un remolino. Pasó un tiempo y a Kiri le encarga a su padre que entregue el tazón que había pedido el señor Saito, pero al llegar le dice que ya no lo necesita, pues ha seguido practicando sobre cómo hacer más espirales por sí mismo. Su grotesca lengua pareciera que va a salirse por completo mientras se retuerce. Kiri huye enseguida del lugar. Días después el señor Saito falleció. Dijeron que se había caído de las escaleras, pero durante el funeral Shuichi le revela a Kiri lo que pasó en realidad. La obsesión de su padre era tan intensa que él y su madre decidieron internarlo, pero cuando lo buscaron no podían encontrarlo por ningún lado. En su estudio únicamente estaba esa enorme tina que no habían visto antes. Al abrirla, el cuerpo de su padre se encontraba aplastado, enrollado, sus extremidades deformadas y estiradas al máximo para generar una desagradable espiral humana. Todos voltean a ver el humo de las cenizas del señor Saito mientras comienzan a formar un remolino en el cielo. Durante unos instantes los espectadores juran haber visto su rostro. La madre de Shuichi desarrolló una fobia hacia las espirales por todo lo que ha vivido, así que tuvo que ser internada porque no soportaba para nada ver aquella maldita forma, ni siquiera su propio cabello o de sus huellas dactilares. Shuichi está preocupado de que su madre descubra que dentro de nuestro oído tenemos un receptor de audio, la espiral más evidente de nuestro cuerpo. Quién sabe qué sería capaz de hacer si se enterara. En la noche, mientras dormía, un ciempiés intenta meterse por su oreja. Logra impedirlo, pero su forma le recuerda a la grotesca escena en la que encontró a su esposo. A la mañana siguiente la mujer está histérica, necesita saber qué hay dentro de su oído, pero los doctores y su hijo logran calmarla. Gracias a Dios ocultaron todos los gráficos de anatomía. Parecía que todo estaría bien esta noche, pero el suero comienza a formar remolinos que toman la forma de su esposo, quien la convence que dentro de su oído hay espirales. La madre de Shuichi fue atormentada por estas formas hasta el momento de su muerte, pues aquel incidente no solo destruyó su capacidad de escuchar, sino también su sentido de orientación, por lo que estaba en constante vértigo todo el tiempo, y para tratar sus heridas las vendas la envolvían por completo, y en su funeral otra espiral de humo logró verse en el cielo. Terrible destino el que sufrieron los padres de Shuichi. Las obsesiones, las adicciones siempre son incontrolables, y no solo afectan a la víctima, sino a todo su entorno social. Comienzan lentamente a dominar tu vida, y para cuando te das cuenta ya es tarde. Estás envuelto en una espiral de caos y tragedias. Pero esto solo está comenzando. Nuestra siguiente historia se titula La cicatriz. Asami Kurotani era una chica muy bonita pero reservada que acababa de ser transferida. Siempre estaba rodeada de chicos, pero los rechazaba. Comenzaron a surgir rumores de que tenía una especie de atracción mágica y ocultaba su secreto en la frente. Kiri la acompañó a lavarse el rostro y ahí fue cuando la vio, una pequeña cicatriz que normalmente la cubre su fleco. Pero Asami le dice que no les crea todo lo que dicen. Cuando era pequeña intentó impresionar a un niño, pero se cayó y provocó esta cicatriz, y desde entonces siempre ha tenido al chico que quiere, pero es solo una coincidencia. Ambas fueron a ver a Shuichi, pero al presentarle a Asami, este se alteró y gritó que se fuera de aquí. En la noche, Kiri le pregunta por qué actuó de esa manera. Puede sentir una esencia maligna que se desprende de su ser. Ella es una espiral. Tocan la puerta y resulta ser Asami. Está confundida, pues ningún chico nunca la había rechazado o actuado así. Y Shuichi le dice que se revise la frente. Tiene una espiral, el pueblo está contaminándola
y le advierte que debería huir de aquí cuanto antes. Los días pasan, pero Asami no solo no se fue, sino que cada noche ha intentado ver a Shuichi, le ruega porque le haga caso. Kiri le dice que deje en paz a su novio, pero Asami no se rendirá. Un remolino aparece y revela la frente de la chica. Una enorme y profunda espiral podía verse en su rostro antes de que huyera. Esa noche, Shuichi le llama a Kiri para decirle que un chico lo citó en el parque para hablar sobre Asami. Parece que tiene un crush con ella. Rumbo al lugar, Kiri se topa con Asami, quien dice que no puede ver bien con su ojo derecho, y tras quitarse el sombrero, revela una enorme espiral que abarca gran parte de su rostro, en la que su ojo lentamente comienza a ser consumido. Los dos chicos ya se habían encontrado cuando llega Asami. Todo había sido parte de su plan para ver a Shuichi, por lo que el otro chico se molesta y le arrebata el sombrero, pero ya no queda nada de lo que alguna vez se enorgulleció tanto, su bello rostro. Mientras ríe desquiciadamente, la espiral succiona al joven que engañó para posteriormente consumir por completo todo el cuerpo de Asami hasta no quedar nada. Existen distintos tipos de obsesiones y las que generamos hacia otras personas pueden ser especialmente peligrosas. La manipulación que permitimos sobre nosotros o la sensación de no ser correspondidos puede consumirnos, y más para las personas que viven en una burbuja donde creen que merecen todo. Desde el funeral del señor Saito, cada que hay una cremación, el humo genera remolinos en el cielo que descienden en el estanque libélula al lado de la casa de Kiri. El señor Goshima estaba trabajando en el horno, mirándolo fijamente, pero no dejó que ni siquiera su esposa se acercara a ver, y al parecer el humo de su horno también genera remolinos que van al estanque. Durante la exhibición en el centro cultural, las obras del señor Goshima resaltan sobre las demás, debido a sus inusuales diseños en espiral que incomodan con solo verlos. Menciona que eran vasijas normales, pero al meterlas al horno comenzaron a tomar estas formas. Nadie compró ni una, y de vuelta en casa, el hijo menor menciona que hay un rostro en una de las vasijas. Kiri también nota que hay otra cara. Se parecen incluso a los padres de Shuichi, a quien en la noche invitan a cenar, pero este se descontrola al ver la forma del plato en el que le sirvió su suegro. El señor Goshima creyó que él sí entendería su arte, ya que su padre lo hacía, y admite que la arcilla la sacó del estanque cercano, lo que provoca náuseas en Shuichi. El padre de Kiri siguió utilizando la arcilla de ese lugar. Durante 6 días y noches el horno ardió y no dejaba que nadie se acercara hasta que se quedó dormido en una ocasión y Kiri pudo acercarse a ver. La arcilla se retorcía de dolor formando rostros que sufrían por el intenso calor mientras se escuchaban voces inhumanas pidiendo ayuda. Shuichi llega alegando que escucha las voces de sus padres y rompe el horno para liberarlo, dejando salir los lamentos de la arcilla deformada grotescamente con características humanas, arrastrándose y gimiendo por el suelo como si tuvieran vida. Los tres lograron salir de la choza a tiempo mientras las llamas consumían todo el lugar. A la mañana siguiente la obsesión de su padre continuó y solo se preocupaba por sus obras de arte que sobrevivieron. Nadie puede escapar de las espirales en este pueblo. Sus inquietantes formas se encuentran en los lugares menos esperados y provocan un efecto destructivo en aquellos que logran comprenderlas. Kiri ve una pareja siendo separada por el padre y hermano de la novia, Yoriko. Gritan que le prohibieron volver a verlo y se la llevan. Kazunori ha sido su compañero de clases desde primaria. Las familias de la parejita se han odiado durante mucho tiempo, a pesar de ser vecinos. Viven en los extremos opuestos de una propiedad antigua. Kiri lo acompaña de vuelta a su hogar, donde sus padres comienzan a gritarle a la familia de Yoriko, y estos responden de vuelta. A pesar de la pared, logra escucharse todo perfectamente. Los insultos siguen escalando hasta que Kazunori y Yoriko no lo soportan más e intentan estar juntos, pero sus familias se los impiden. Kiri regresa días después, encuentra a los padres peleando, culpándose los unos a los otros, porque sus hijos escaparon la noche anterior y nadie sabe dónde estarán. En una cabaña en ruinas, los jóvenes enamorados por fin encuentran paz, hasta que 2 serpientes enrolladas una sobre la otra los asustan. Pensaron que estaban peleando, pero antes de que se vayan, entienden que en realidad están haciendo el amor. La familia de Yoriko los encuentra para llevársela forzosamente y golpean a Kazunori. Kiri entra después para ver si está bien. El chico responde con normalidad, mientras su cuerpo se retuerce sin que siquiera lo note. Kiri y Shuichi están dispuestos a ayudarlos a escapar de la ciudad, pero sus padres los vieron antes de irse, y ahora están persiguiéndolos. Logran acorralarlos en la playa, donde parecía que sus esperanzas de estar juntos desaparecerían, pero en eso Kazunori le dice a Yoriko que lo intenten como lo practicaron. En ese momento los cuerpos de ambos comienzan a retorcerse sobre sí mismos de una forma más allá de lo descriptible. Empiezan a acercarse para enrollarse el
uno sobre el otro hasta que se encuentran completamente envueltos. De esta forma nunca podrán volver a separarnos, fue lo último que dijeron antes de desaparecer hacia el mar. Tras esto, nunca volvieron a verlos. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que solo quieres estar con esa persona para siempre? Aquí vimos dos jóvenes enamorados que estaban dispuestos a todo para conseguirlo, llegando a vender su propia humanidad. Nos muestra el daño que puede causarnos nuestro entorno social cuando no recibimos el apoyo ni aceptación que deberíamos. Uno de los compañeros de Kiri cayó del tejado mientras intentaba hacer acrobacias para llamar la atención de todos. La gente se reunió para ver su cadáver, que parecía tener una sonrisa de satisfacción. Su amiga Sekino dice entender sus motivaciones. Se siente bien cuando los demás te notan. Ama que las personas la miren. Al día siguiente, todos ven fijamente el cabello de Kiri. Sin saber cómo, su cabello se rizó. Intentó deshacerlos, pero fue inútil. Solo comenzaba a rizarse cada vez más. Fue a una peluquería para cortárselo, pero comenzó a moverse como si tuviera vida. Intentó de todo con su familia, pero el cabello siempre se lo impedía. Se movía por voluntad propia, formando los rizos más exagerados y bizarros que cualquiera haya visto. Incluso tenían la capacidad de hipnotizar a las personas para atraer su atención. A donde sea que fuese, las personas no podían evitar verla. Kiri se sentía abrumada, perdiendo sus energías, pues el cabello no paraba de crecerle. Pero al día siguiente en la escuela, todos están sorprendidos por el nuevo cabello de Sekino. En el patio se podía ver una batalla por la atención de todos. Sekino estaba celosa de que su amiga tuviera toda la atención. Sabía que la única forma de ganar era deshaciéndose de ella. Intentó ahorcarla, pero llegó Shuichi para cortar su cabello. Este se defendió envolviéndolo en un capullo, lo que le dio la victoria a Sekino. Finalmente Shuichi logra salir y cortarlo, pero Kiri se encuentra muy debilitada. El cabello absorbía su energía vital para mantenerse con vida y crecer, por lo que nadie se imagina qué destino le deparará a Sekino, que está dispuesta a todo ahora que tiene la atención de las personas. Comenzó a sentirse debilitada cada vez más. Apenas podía mantenerse en pie mientras su cabello seguía creciendo como enredadera alrededor de un poste eléctrico. Su cabello creció y creció mientras su cuerpo sucumbía lentamente, hasta que ya no pudo más y su cadáver sirvió únicamente como alimento por varias horas a su cabello, a su vanidad. Algunas personas están dispuestas a todo con tal de obtener la atención de los demás. Estas historias se escribieron en los 90, pero a día de hoy con las redes sociales se puede llegar a otro extremo. Debes tener cuidado y ser consciente de que el precio por tener la atención de los demás puede ser demasiado alto. Era un día lluvioso y la clase se sorprende al ver a Katayama llegar al salón todo mojado. Los rumores dicen que solo viene a clases los días de lluvia y siempre llega tarde porque en verdad es alguien muy lento. Tal lentitud le costó el juego a su equipo y como castigo su compañero Sumura y los demás lo desnudaron para ser humillado ante la escuela, pero se sorprendieron al ver que en su espalda tenía la marca de una espiral. Katayama solo huye del lugar arrastrándose por el suelo. Al día siguiente, el martes, se podía ver que tenía una pronunciada joroba. El miércoles era aún más grande y el jueves llegó arrastrándose por el suelo con una enorme concha en su espalda. El salón entero estaba aterrado mientras lentamente se dirigió a su lugar. El viernes lo encontraron pegado en la parte exterior del edificio. Vieron cómo sus ojos se salían de sus cuencas para tomar la forma de un caracol. Los padres se rehusaron a creer que ese era su hijo, así que la escuela tuvo que encargarse de él. Le hicieron un corral donde lo alimentaban y a pesar de su condición, Sumura seguía molestándolo. Pero tiempo después desapareció y un día con lluvia regresó también convertido en caracol. Así que lo metieron al mismo sitio junto a Katayama. Ambos comenzaron a tener un comportamiento muy raro. Uno de los estudiantes menciona que a pesar de que antes eran machos, los caracoles son hermafroditas y ahora están apareándose. Semanas después escaparon, pero dejaron un rastro que guiaba hacia las montañas, donde lograron encontrar sus huevecillos. El maestro Yokota lo considera algo antinatural. Seres monstruosos como ellos no deben engendrar más de su especie, así que los aplasta a todos. Y días después, el señor Yokota también llegó tarde a clase. Sumura molestaba a Katayama por su lentitud, una característica de otra persona por no ser como se esperaba, y el maestro Yokota destruyó los huevecillos por el mismo sentimiento de odio a lo que es diferente. Ambos fueron castigados por su
intolerancia y desprecio, lo que provocó que terminaran solos en las montañas. En la escuela de Kiri hay un chico llamado Mitsuru Yamaguchi, que le gusta asustar a los demás por sorpresa. Le apodaron Jack in the Box. Además invitó a salir a Kiri, pero ella se siente incómoda estando cerca de él. De regreso junto a su amiga Shiho, cruzan un cementerio. Las personas volvieron a enterrar a sus muertos en lugar de cremarlo debido a los extraños remolinos de ceniza. La idea de que haya cuerpos humanos debajo de donde están pasando las aterra. Yamaguchi la sorprende, pero dice que solo estaba jugando. Además quiere tener una novia bonita como Kiri para así poder sorprender a todos. Las chicas se molestan y le piden que las deje solas, pero Jack in the Box continuó insistiendo. Kiri se lo topaba en donde menos podría esperarlo, a tal grado en que estaba acosándola. Kiri lo confronta y le regresa el regalo que le había dado, ni siquiera lo abrió, pero Yamaguchi está decidido, quiere demostrar lo que siente, y mientras corre a media calle grita que su amor es tan fuerte que detendrá este auto. El cuerpo del chico quedó empotrado contra la llanta. Tuvieron que usar una palanca para separarlo. Kiri abre el regalo que le había dado. Era un Jack in the Box. Tiene un aspecto espeluznante y en la noche lo escucha culparla por la muerte de Yamaguchi, por lo que le habla a Shuichi para que vayan a la tumba y asegurarse de que no vuelva a la vida. Excavan el lugar y utilizan una palanca para abrir el ataúd, el cual comienza a desprender un hedor insoportable. La caja se abre de golpe y se levanta haciendo ruidos guturales. Su cuerpo lleno de puntadas que apenas lo sostienen logra ponerse de pie y comienza a saltar detrás de ellos, persiguiéndolos. La fuerza con la que lo hace no tiene sentido, incluso se le salen las tripas y comienza a desprenderse su parte inferior, pero un resorte sale de su cuerpo para seguir saltando como un verdadero Jack in the Box. Logra alcanzarlos, pero el resto de sus partes se desprenden por completo. El resorte resultó ser una suspensión del auto que nunca removieron de su cuerpo, y así Jack in the Box nunca volvió a sorprender a nadie. Yamaguchi amaba las sorpresas. Muchos disfrutan de la adrenalina que supone estar en situaciones inesperadas, pero su búsqueda por estas experiencias fue demasiado lejos. Su imprudencia costó demasiado. Una noche sin ninguna explicación, el faro del pueblo se encendió. Emitía una poderosa luz cegadora que atrajo la atención de todos, pues se suponía que estaba abandonado. Los residentes se quejaron, así que los dueños junto a un grupo de trabajadores entraron para ver qué ocurría, pues no debería ni tener energía eléctrica, pero nunca los volvieron a ver, y el faro continuó iluminando noche tras noche, con aquella luz hipnotizante que no paraba de dar vueltas. Los días siguientes, algunas personas comenzaron a comportarse raro, como si caminaran en círculos. El hermano de Kiri, Mitsuo, y sus amigos se acercaron a ver el bote que encalló la noche anterior. Les gritó que se fueran de ahí, pero al ver la puerta del faro abierta, entraron sin dudar. Kiri lo siguió, comenzó a subir las escaleras, continuó subiendo y subiendo, hasta que el lugar se oscureció por completo, pues no había ninguna ventana y parecía que la escalera de caracol no tenía fin. Lo único que veía eran marcas de espirales que brillaban tenuamente en las paredes. Además percibía un olor a quemado, que se comenzó a hacer cada vez más fuerte, hasta que por fin encontró los cadáveres calcinados de dos adultos. Siguió subiendo tras escuchar unos gritos de ayuda. Eran los amigos de Mitsuo y junto a ellos otros dos cadáveres más del equipo que había entrado al faro para revisarlo. Los niños le dicen a Kiri que su hermano y el otro chico siguieron subiendo, pues ellos de verdad querían verlo. Kiri les dice que bajen, pero ella continuará subiendo. Al llegar a la cima, la grotesca forma del faro derretido por la intensidad del calor es impresionante. La habitación entera parecía estar diluida. Al ver que ya casi se ocultaba el sol, entendió que no les quedaba mucho tiempo. Huyeron lo más rápido que podían. Cuando el faro se encendió, seguían bajando por las escaleras de caracol. El amigo de Mitsuo se tropezó. Kiri intentó ayudarlo, pero la onda expansiva los empujó a la salida y solo alcanzó a ver cómo el pobre niño se quemó vivo. Días después, un equipo recuperó los cuerpos y noche tras noche el faro continuó iluminando. El faro, con su luz que gira constantemente, es una representación visual de la obsesión espiral que asola al pueblo. Los atrae como si fueran simples polillas. Su color negro junto a la inexplicable energía que posee superan toda lógica y comprensión humana. Los faros de por sí a lo largo de la historia se han relacionado con la locura, pues muchos de sus cuidadores, tras meses de estar aislados en soledad con materiales no supervisados como el plomo, provocaba que lentamente fuesen perdiendo sus facultades mentales. Kiri fue hospitalizada debido a sus quemaduras. Ese verano los mosquitos eran insoportables, criaturas molestas con sus incesantes vueltas en espiral. A las afueras del hospital, Kiri y su prima Keiko, que está embarazada, vieron una columna de mosquitos girar en círculos y al acercarse encontraron un cadáver lleno de picaduras. Parecía que
que le habían drenado toda su sangre. Tiempo después, Keiko fue internada también, un caso más junto a otras mujeres embarazadas que habían llegado con los mismos síntomas de vómito y debilidad. Kiri encontró un raro artefacto vendado en la bolsa de Keiko, pero no le quiso decir qué era. A la mañana siguiente el hospital estaba alerta, muchos pacientes se hallaron muertos, como si les hubieran drenado la sangre. Debido a la demanda del hospital, Keiko compartirá habitación con Kiri. Shuichi llegó de visita, pero al ver un mosquito se altera. Dice que estos se reproducen en el estanque Libélula. Shuichi comienza a rociar insecticida para matarlo, sin importarle que una mujer embarazada esté al lado. Menciona que solo los mosquitos hembra chupan sangre, y solo lo hacen cuando cargan con huevecillos. La enfermera le pide que se vaya. En la noche, Kiri ve a las mujeres del área de maternidad rondar por los pasillos cargando con un taladro en las manos. Sigue a una de ellas y la encuentra haciendo hoyos en uno de los pacientes para proceder a chupar su sangre, descubriendo que todo este tiempo las víctimas no tenían ronchas de mosquitos. Kiri, aterrada, ve cómo taladran y beben la sangre de más pacientes y enfermeras del lugar. Intentó huir, pero su propia prima la acorraló. Todo parecía perdido, pero gracias al insecticida logró ahuyentarlas. A la mañana siguiente no había rastro de ningún cadáver y las mujeres actuaban con normalidad. En unos días incluso darán a luz. Nacerán aquellos bebés que fueron alimentados con sangre humana. Kiri intentó advertirle a los demás, pero nadie le creyó. La tomaban por mentirosa o histérica. Su prima Keiko fue la primera en dar a luz. Sus gritos de dolor podían oírse por todo el hospital. Kiri sentía miedo de ver cómo sería el recién nacido, pero al acercarse descubrió al bebé más bonito que jamás había visto. El resto de las mujeres tuvieron bebés igual de saludables y hermosos. Visitó a Keiko para conocer a su bebé que llamó Maiko, pero este tenía la barriga inflamada debajo de su ropita, al igual que el de los otros de las mujeres presentes. Los días siguientes a Kiri le dieron de comer unos hongos que sabían horribles, pero ella se rehusó a consumirlos a pesar de ser lo único que estaba sirviendo todo el hospital por órdenes del doctor. En la noche, Kiri se asomó a la enfermería y descubrió a los bebés hablando entre ellos, diciendo lo mucho que extrañaban estar dentro del útero y que desearían poder volver. Uno de ellos menciona que Maiko será el primero. En estos momentos el doctor está ayudándolo. El bebé estaba tan emocionado que su pancita comenzó a inflarse y de esta creció un espeluznante hongo con espirales. Kiri va a la sala de partos que se encuentra repleta de estos organismos. El doctor aparece y explica que intentaron cortar los cordones umbilicales de los bebés, pero estos siempre volvían a crecer e incluso recreaban parte de la placenta. Cuando nacieron, las sustancias que cayeron al suelo echaron raíces y todos estos organismos comenzaron a crecer. La vida de todos los mamíferos proviene del útero, por lo que consumirlas debería revitalizarnos, dice el doctor. Kiri se apresura a entrar a la sala de operaciones. El estómago de su prima había sido cosido brutalmente para devolver al bebé a donde quería estar. El procedimiento fue un éxito. Ahora la madre debe proveer de nutrientes a su cría. La mujer se levanta y saca una lengua enrollada con una filosa punta en forma de tubo para comenzar a succionar la sangre del doctor. Mientras Keiko consumía al resto de personas que devoraban los supuestos hongos sin parar, Kiri logró escapar del hospital y nunca supo qué ocurrió después. Incluso un instinto maternal evolutivo fue corrompido por la espiral, convirtiendo a las madres en mosquitos vampiros que están dispuestas a cometer atroces actos con tal de proveer a sus hijos. Estaban en la playa contemplando el tranquilo mar. Kiri le agradece a Shuichi porque a pesar de todo ha estado a su lado, y si no fuera por él ya habría muerto hace mucho. Pero de pronto una ráfaga de aire los golpea y Shuichi se va corriendo mientras grita que un tifón se acerca. A pesar de lo tranquilo que había sido este verano, dicen en las noticias, repentinamente un huracán se formó en la costa y se reporta como inusual porque el ojo de la tormenta tiene un tamaño muy inferior al promedio. Los días siguientes las ráfagas de aire eran extremas, pero Kiri quería llevarle comida a Shuichi sin importar nada, lo que la terminó metiendo en el ojo de la tormenta, y aprovechando esta calma regresó a casa. En la noche el viento parecía estar aullando el nombre de Kiri. Han pasado días y en eventos sin precedentes que tienen asombrados a los expertos, el huracán se ha mantenido estático encima del pueblo costero de Kurosucho. Kiri intentó nuevamente ir a dejarle comida, pero Shuichi le intercepta
acepta y regaña por estar afuera durante la tormenta. El ojo la ha estado vigilando todo este tiempo. Hasta el viento aúlla su nombre. Intentan huir, encontrar refugio, pero las rachas son demasiado fuertes y crean destrozos a su paso. Una mujer se acerca para ayudarlos, pero es succionada por el ojo, siendo confundida con Kiri, y al darse cuenta, la escupe. Intentan refugiarse en las alcantarillas, pero el agua comienza a crear remolinos para atacarlos, provocando que salgan disparados al cielo. Tiempo después, los padres de Kiri logran rescatarlos del estanque Libélula, al cual, al igual que las cenizas, el huracán fue succionado. Fuerzas inexplicables alteran el orden mismo de la naturaleza, pues la espiral va más allá de esta, más allá de cualquier otra lógica o conocimiento humano. Tras el huracán, las zonas alrededor del estanque Libélula quedaron gravemente afectadas. Kiri y su familia tuvieron que irse a vivir a otra casa, pero las asignadas para los damnificados son las más antiguas del pueblo. Fueron hechas desde antes del siglo XIX, y los rumores dicen que están embrujadas. Aparentemente un monstruo ronda por estos lugares, pues varios perros han aparecido descuartizados. En la noche, sin que se den cuenta, alguien los vigila por una grieta de la pared. Además, escuchan aullidos como de un animal proviniendo del otro lado. A la mañana siguiente, su vecino Wakabayashi le cuenta a Kiri que los vecinos de la otra esquina son una madre y su hijo enfermo. Los ruidos que se oyen en las noches son sus lamentos. La anciana se cae y Kiri corre para ayudarla, pero nota unas extrañas verrugas formadas por espirales. La mujer rápidamente se las tapa y huye misteriosamente de vuelta a su hogar. Más tarde se escuchan unos gritos, así que Kiri va a investigar. La mujer se lamenta por la muerte de su hijo. Al entrar, la escena la dejó congelada. Los paramédicos tardaron en sacar el cadáver y se llevaron a la mujer para investigar la rara enfermedad que ella y su hijo padecía. Más tarde, la familia de Kiri se queja de unas pequeñas ronchas que comenzaron a salirles, mientras Wakabayashi los espía. Comenzó a obsesionarse con lo hermosa que es Kiri. Y bueno, con esa mano ya me imagino lo que hace cuando la espía. Los días pasaron y sus ronchas empeoraron, pero no podían salir debido a los huracanes tan fuertes que se hacen cada vez más comunes. De repente unas espinas atraviesan la pared y tras romperse, el rostro de Wakabayashi apenas era reconocible. Su horrible cuerpo repleto de verrugas endurecidas se abalanzó contra Kiri. La niña intenta escapar y al abrir la puerta, una fuerte ráfaga de viento arroja una estaca que le atraviesa la garganta, a lo que ahora podríamos llamar un monstruo, acabando con su vida. Tiempo después, los Goshimas pudieron irse del lugar cuando el huracán desapareció, y junto con él, su enfermedad. Aunque el gobierno ayuda a los afectados y refugiados de los desastres naturales, la mayoría de las veces son reubicados en sitios apartados con condiciones muy precarias. Por otra parte, el comportamiento hipócrita y acosador de Wakabayashi nos demuestra que desde antes de tener esa enfermedad ya era un monstruo. Unos reporteros se dirigen hacia Kurosucho para ver qué ocurre, pues después del sexto huracán que azotó la región se perdió todo contacto con el pueblo, pero cuando estaban por llegar, un fuerte tornado impacta la furgoneta, logrando voltearla. La única que sobrevivió fue la señorita Chie Maruyama, quien intenta pedir ayuda, pero no recibe ninguna señal. La mujer se acerca a lo que queda de la ciudad, solo alcanza a ver ruinas, destrozos y cadáveres a donde sea que voltea, hasta que se topa con unos niños amordazados en unos postes. Tras liberarlos, descubre que son capaces de producir torbellinos de aire con sus movimientos y crean destrozos a donde van. Comienzan a atacarla, pero caminan lento para no crear tornados detrás suyo, y antes de que puedan hacerle algo, una ráfaga de viento se los lleva lejos de ahí. Poco después llega Kiri con su hermano. Estaban buscando comida, pero vieron a la reportera. Al parecer, después de que el estanque Libélula se tragara a los 6 huracanes, se convirtió en un vórtice que nunca se detiene, y el aire se volvió tan sensible que cualquier movimiento brusco genera tornados. Aquella ráfaga de viento fue provocada por ella misma, algo que lamenta mucho aunque fuese un accidente. Kiri la lleva a su nueva casa, que también es un sitio antiguo. Por alguna razón, estos edificios son los únicos que no se ven afectados por los fuertes vientos. Además, tampoco está infectado, así que todos los supervivientes de la ciudad se han refugiado en estos lugares. La mujer pide ayuda para ir por sus compañeros, pero nadie le hace caso. Los pobladores y equipos de rescate que han venido antes están deprimidos. Todos sus intentos por escapar de la ciudad o solucionar la situación han sido en vano. Solo el señor Goshima y su familia accedieron a ir, pero al salir, los 2 niños heridos buscaban venganza. Dicen que el tercero murió por culpa de Maruyama, así que intentan destruir la residencia, pero a pesar de todo su esfuerzo no lo logran. Genuinamente este es el único lugar seguro de todo el pueblo. Algunas personas hartas los contraatacaron, sin importarles que se tratasen de simples niños, pero para sorpresa de todos parece que aprendieron a controlar el viento. Días después se formaron pandillas que montan tornados
todos y atacan los edificios que quedan. Acaparan todos los suministros que han llegado al pueblo. Mitsuo quisiera unírseles, siempre hacen lo que quieren y al menos tienen comida. Pero Kiri lo detiene, es muy peligroso. Además, alguien debe mantener la compostura, seguir sus ideales, aunque el resto del mundo esté en caos. Maruyama se asusta cuando ve unos caracoles gigantes, y Kiri le explica que antes eran humanos que fueron maldecidos por la espiral. De regreso en su hogar, el sitio está cada vez más lleno. Las personas apenas si caben, tampoco se soportan entre ellos. La falta de comida y las pobres condiciones que tienen generan muchos conflictos. Encuentran un mapa antiguo que estaba oculto dentro de la pared. Parece ser el pueblo de Kurosucho, pero alguien dibujó una enorme espiral encima. Un hombre no soporta más los susurros de Shuichi, así que le echa del lugar. Los Goshima y la reportera salen para ayudarlo, pero le cierran la puerta para no volver a dejarlos entrar, por lo que ahora vagan por la ciudad, cuando de repente les llega un delicioso aroma de carne asada. Mitsuo tenía tanta hambre que se acercó para pedirle un poco a los pandilleros, pero quedan impactados al descubrir que en su fogón se encontraban los caracoles gigantes. El hombre dice que ya están listos, así que procede a romper la concha. Una grotesca figura humanoide se veía en el cadáver cocinado de las abominables criaturas, mientras los hombres comienzan a devorar su carne. Están deliciosos, pueden probarlo si quieren. Los hombres comienzan a insinuársele a las chicas, les ofrecen quedarse con ellos, a cambio podrán cenar cada noche y aprenderán a volar como libélulas. El señor Goshima les exige que las dejen en paz, pero lo arrojan con ráfagas de aire muy lejos de ahí, y el resto de ellos comienzan a volar para atacarlas. Los tornados son tan fuertes que levantan a Maruyama y a Kiri por los aires, alejándolas de su madre y su hermano, pero el vórtice del estanque libélula parece estar atrayéndolos. Todos los pandilleros son succionados, pero Shuichi logra rescatarlas en el último momento. Tiempo después, Kiri se topa con otro grupo de personas que han intentado escapar del pueblo y comparten entre ellos sus experiencias. Cuando intentó regresar por el túnel de la autopista en la que llegó, dice que parecía no tener fin y jura que comenzó a contorsionarse para hacerla caer hacia un abismo que parecía no tener fondo. El otro grupo intentó huir por el mar, pero cuando construían una balsa vieron a otras personas ser succionadas por un remolino que apareció de la nada. Tanizaki se presenta ante las chicas, pero su compañero Takemoto comienza a sentir un fuerte dolor en la espalda, y al descubrir su camisa, una enorme concha en espiral se puede ver formándose. El sujeto está condenado. Más tarde llegan a las casas antiguas con la esperanza de que eso los salve, pero están completamente llenas. Al estar desesperados, algunos comienzan a usar un ariete para entrar a la fuerza, pero al lograr abrir un hoyo, se dan cuenta que todas las personas están amontonadas, sus cuerpos estirados y contorsionados como si fueran nudos unos con los otros. Sus grotescos intentos de moverse todos al mismo tiempo provoca que se rompan las paredes, y tristemente intentan taparse con los escombros, por lo que Kiri y su grupo caminan sin rumbo en la ciudad, pero de repente unos barcos de la marina se pueden ver en el horizonte. Por fin están salvados, pero todas sus esperanzas comenzaron a hundirse junto con los navíos dentro del inmenso vórtice que los consumió. En la noche el hambre de las personas era demasiada, tanto que no pudieron resistir consumir la carne de los caracoles humanos. De verdad tenían hambre, han pasado demasiado sin comer, e incluso Shuichi y Kiri también comieron. Podrás tener todos los valores con la convicción más fuerte del mundo, pero cuando hay demasiada hambre, cualquiera hace lo que sea para sobrevivir. Al día siguiente se separaron del grupo de Tanizaki para regresar con su madre y su hermano, pero el lugar estaba destruido. Mitsuo se encontraba atrapado, y al liberarlo descubren que el pobre chico se está transformando también en un caracol. Kiri está desesperada por sacar a su hermanito Mitsuo del pueblo. Espera que yéndose de ahí su maldición de convertirse en caracol desaparezca, y cuando encuentre una vía de escape regresará a buscar a sus padres. La única opción que le queda es intentar salir por los cerros que rodean a Kurosucho, pero desde lo alto logran ver que los únicos edificios en pie son las casas antiguas. Además, todas están mirando en dirección hacia el estanque libélula, y se puede ver que las personas a lo largo de la ciudad están trabajando para ampliarlas. Logran encontrar un camino por las colinas que supuestamente lleva hacia otro pueblo. La vegetación en esta zona se contorsiona de formas inusuales. Desde el pasto hasta los árboles tienen forma en espiral. Tras mucho tiempo caminando en línea recta, se topan de frente con otro grupo de personas que venía en dirección contraria. Los hombres dicen que los vieron irse de la ciudad, así que empezaron a seguirlos para también escapar con ellos, algo que al parecer es imposible, porque de algún modo se encontraron de frente. El camino los hizo andar en círculos, a pesar de que ellos han estado caminando en línea recta.
correcta. Uno de sus compañeros está amarrado del cuello. El hombre dice que es para que no se vaya a escapar. Esa concha está llena de deliciosa carne. Cuando llegue el momento y su transformación en caracol se complete, lo utilizarán como reserva de comida. Tras un tiempo caminando, finalmente se convierte en caracol. Los hombres están tan hambrientos que ni siquiera piensan en cocinarlo. Uno de ellos quiere probar la carne cruda para saborearla mejor, así que se mete dentro del caparazón para devorarlo. Kiri y su grupo intentan alejarse para perderlos, pero ellos logran alcanzarlos y están muy curiosos por la joroba del pequeño, pero lo convencen de que solo se trata de una mochila. Además lo cargan para que no vean lo lento que es, hasta que lamentablemente la transformación está completa y ya no pueden ocultarlo más. Intentan huir de ellos, pero llegan a un acantilado. Kiri le suplica a su hermano, si es que todavía puede entenderla, que baje por el muro para esconderse, con todo el dolor del mundo, pero decidida lo aleja con una vara y le promete que volverá por él. Los hombres seguían persiguiéndolos, pero su emoción por degustar la carne de un ser de espiral fue tanta que comenzaron a desear convertirse en una espiral misma, y así lo hicieron sus cuerpos. Al seguir caminando, Kiri, Shuichi y Maruyama terminan regresando a Kurosucho, pero quedan impresionados al ver los edificios antiguos conectados los unos con los otros, formando una espiral gigante con el pueblo entero. Están confundidos. Hacer algo como esto les debió tomar mucho tiempo a los supervivientes, pero ellos solo se fueron por unas cuantas horas. Se acercan para ver mejor la escena. Efectivamente, las personas unieron a la perfección las antiguas casas con edificios nuevos, y piensan que quizás esta es la forma original que tenía la ciudad hace mucho tiempo. Tiene sentido por la orientación que tenían las casas antiguas, pero con el paso del tiempo los habitantes olvidaron la forma original que tenía y construyeron la ciudad actual encima de la antigua. A pesar de todo lo que ha vivido hasta ahora, Kiri está decidida en hacer lo necesario para volver a estar con las personas que le importan, y los demás no piensan abandonarla. Entran por el único camino que queda para acceder a la ciudad y así poder encontrar a sus padres. Además descubren que dentro de este pueblo espiral, sus movimientos ya no generan tornados. Los supervivientes viven amontonados dentro de las casas. Una puerta se abre y dejan caer el cadáver retorcido de lo que alguna vez fue un humano. Avanzando por el interminable callejón se encontraron cada vez más cadáveres. El olor era insoportable. Parece que los supervivientes querían deshacerse de ellos. Tiempo después se topan con el señor Tanizaki. Este se asombra porque han pasado años desde la última vez que los vio irse del pueblo, pero Kiri no ha cambiado nada. Dice que la ciudad está casi completa. Todos los habitantes de los edificios ayudan en su construcción y él se encarga de recoger los cadáveres. Kiri le pregunta por su padre, le dice que es un alfarero y Tanizaki responde que ha oído hablar de una pareja que difunde la alfarería como el arte de la espiral. Al parecer se encuentran cerca del estanque Libélula, así que se dirigen hacia allá. Entre más se acercaban al centro, comenzaron a ver partes que seguían en construcción. Incluso fueron testigos de cómo las masas de personas unidas hacían su trabajo. Y por las noches, el hipnotizante faro seguía cumpliendo su función. Han pasado mucho tiempo caminando y ya ni siquiera sabían hacia dónde era el camino correcto, pero en el cielo lograron ver una espiral de humo formada por una cremación que debía estar descendiendo en el estanque Libélula, así que fueron hacia allá. El camino estaba bloqueado, por lo que tuvieron que atravesar por una de las construcciones. Kiri y Shuichi logran pasar al otro lado, pero Chie es detenida por las personas que terminan tapándole la salida. Más adelante encontraron otra abertura y no tuvieron más opción que seguir su camino por dentro de las casas para intentar buscar a Maruyama y así llegar más fácilmente al centro. Al salir, el estanque Libélula se había secado por completo y en medio se encontraba un profundo pozo que estuvo oculto todo este tiempo por el lago. Incluso tenía unas escaleras que descendían hacia las profundidades. No había señales de sus padres ni de ningún otro superviviente. Seguro todas las respuestas, el origen mismo de la maldición espiral se encuentra allá abajo y ambos están determinados en ir. Juntos podrán afrontar lo que se avecine, tal y como lo han hecho hasta ahora. Tomados de la mano, bajan por la aparente interminable escalera en espiral. Ha pasado demasiado tiempo desde que intentan bajar, y están comenzando a cansarse, cuando se topan con una persona espiral que fue dejada atrás. Les suplica que lo lleven con él. Supuestamente en el fondo hay algo maravilloso. El sujeto muerde a Kiri para que no lo dejen, y Shuichi la defiende. Un enfrentamiento comienza entre ambos, provocando que se caigan sin poder hacer nada. Kiri se apresura rápido a bajar y hasta el final del todo se alcanza a ver una misteriosa luz brillante.
Una estructura en espiral separada del resto de escaleras conectaba a una inmensa cueva subterránea, la cual estuvo oculta durante todo este tiempo debajo de la ciudad. Kiri intenta bajar pero falla y creyó que este era su fin, pero una pila de cuerpos espirales amortiguaron su caída. El indescriptible paisaje salido de las pesadillas más aterradoras de los residentes de este pueblo era algo que Kiri jamás había visto, algo que nadie ni siquiera sería capaz de imaginar. Era como si fuese una verdadera ciudad de espirales. En medio, una enorme estructura emitía una poderosa luz a la que todos miraban fijamente, como si fuesen meras polillas atraídas hacia ella. Kiri busca a sus padres entre todos hasta que finalmente los encuentra, pero comienza a llorar cuando ve que ellos, junto al resto de cuerpos, estaban convertidos en piedra. Logra encontrar a Shuichi, pero no puede caminar. Menciona que las estructuras actúan como si tuviesen voluntad propia. Este es su final y ya no podrá seguir, así que le pide a Kiri que sea fuerte, debe continuar sin él, pero ella responde que tampoco tiene fuerzas para seguir adelante y no quiere abandonarlo, así que se queda con él. Maldecidos por la espiral, abrumados por un horror más allá del entendimiento humano, ambos jóvenes se abrazan para al menos estar juntos el tiempo que les quede. En las fauces del infierno mismo, aunque sea se tienen el uno para el otro. La estructura entera comenzó a moverse, a emerger por el pozo hacia la superficie. En el centro de la espiral, el tiempo se detuvo, terminando con la maldición, dejando a las personas en el fondo atrapadas en un momento congelado que nunca terminaría. El mismo momento en el que Kiri estaba en los brazos de Shuichi, y el mismo momento cuando la siguiente ciudad de Kurosucho se construye encima de las ruinas de la antigua, así como pasó antes cuando las personas lo olvidaron. Todo se repetirá en un bucle sin fin y nuevamente la eterna espiral despertará una y otra vez. La historia misma de Uzumaki está estructurada de forma que refleje sus temas. Cada evento se presenta de manera episódica. En una ocasión vemos la maldición del caracol humano, después a las mujeres mosquitos del hospital, y al día siguiente pareciera que las cosas regresan a la normalidad, como si no hubiese habido consecuencias, como si nada hubiese pasado y hubiéramos regresado al mismo punto de un inicio. Uzumaki es una historia cíclica, pero que poco a poco va avanzando hacia su destino aunque no lo parezca. Es una historia estructurada en forma de espiral, y uno de los principales dilemas al verla es que probablemente te llegaste a preguntar: si pasan cosas tan horribles en la ciudad, ¿por qué las personas no hacen nada? ¿O por qué simplemente no se van de ahí? Pero esto resuena con ejemplos de la vida real, pues aunque no vayamos a la escuela con caracoles humanos, en muchos lugares del mundo ocurren tragedias horribles, actos de violencia, crimen organizado y hasta balaceras a la vuelta de la esquina, pero aún así seguimos con nuestras vidas, viviendo el día a día, a pesar de las aterradoras condiciones en las que se encuentran nuestros países. La pequeña niña que sufre por las peleas de sus padres no puede irse de casa, esa es la familia que le tocó. Los dueños de las casas que se inundan cuando hay fuertes lluvias no tienen la culpa. Diversos contextos socioeconómicos los llevaron a vivir ahí y probablemente no tienen los recursos o facilidad para irse a otro lado. Ecosistemas enteros están muriendo, el mundo se está derritiendo, el cambio climático provoca huracanes cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes, y aún así seguimos generando toneladas de contaminantes cada minuto. Pareciera que no hemos aprendido nada de la historia hasta ahora. Lamentablemente hemos normalizado estas realidades, acostumbrados a vivir así, porque el tiempo es un círculo plano. Todo lo que hemos hecho lo haremos una y otra vez, para siempre, porque estamos atrapados en una espiral de la que no podemos escapar. Gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado y muchísimas gracias a los que estuvieron siguiendo video tras video hasta que por fin pude completar la historia de Uzumaki. La verdad me gusta más dividir las historias por partes para así poder profundizar un poco más en cada apartado. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia, también cuál fue la parte que más te pareció aterradora, también cuál fue la parte que más te pareció aterradora, y recuerda que si tienes sugerencia de alguna otra historia, película, manga, videojuego, cómic, lo que sea que te gustaría ver resumido en este canal, escríbemelo para que yo intente hacerlo. También recuerda que soy Moyplay y en cada una de las redes sociales puedes irme a seguir, por favor. Y adiós. Tengo tiempo para saber. Aunque las olas me mueven algo.